y seguir con la lectura. Entonces estábamos... ay, no quiero cancelar. Entonces, esa era la única palabra que estaba extraña. ¿Por qué la anciana vivía en casa de su hijo, chiquillo? Miren, ahí está arriba. Lean arriba. Lean, lean, lean. Porque su esposo murió. Eso. ¿Y en qué alternativa está esto? En la A. En la A. Muy bien. Ahí lo único que hicimos, devolvernos al texto y encontrar la respuesta correcta. ¿No es cierto? Correcta. Entonces, sumativo. Entonces, ¿cómo encontramos, ¿no es cierto? Esta respuesta yo se los orienté porque más encima me devolví al texto y ustedes leyeron, les dije primera línea o les dije arriba, ahí no tuvieron más que leer y encuentran la respuesta correcta. Entonces, mira, te invitamos a conocer una estrategia para extraer información explícita de un texto que implica poder localizar información puntual o específica, referida a datos o detalles relevantes. Para ello es necesario conectar la información solicitada en la pregunta con la información directa o literal que entrega el texto. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. Es lo que hay que hacer. Relee el texto en la mesa de la abuela y responde. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Escribe tu respuesta en el espacio asignado. A ver, chiquillos, ¿será necesario leerlo de nuevo? ¿O alguien me puede decir de qué trata el texto? Ya lo vamos a leer nuevamente para que alguien me diga de qué trata. Me lo puede, porque no es solo de la mesa de la abuela, ¿qué es lo que es? Érase una vez una débil anciana, cuyo esposo había fallecido dejándola sola. Así que vivía con su hijo y su nuera y su nieta. Día tras día, la vista de la anciana se enturbiaba y su oído empeoraba. Y a veces, durante las comidas, las manos le temblaban tanto que se le caían los alimentos de la cuchara y la sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle botar la comida en la mesa. Y un día, cuando la anciana dio vuelta un vaso, decidieron terminar con esa situación. Le instalaron una mesita aparte y la hacían comer allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás con sus ojos enturbiados por las lágrimas. A veces le hablaban mientras comían, pero habitualmente era para llamarle la atención cuando se le caía un plato, un trozo de comida con un tenedor. Ahí ya podemos decir de qué se trata, chiquillos. ¿De qué se trata esta historia? De una abuela que tiene Parkinson y su familia se enoja cuando se le caen las cosas y así, ¿no? Eso ya. Se trata de una abuela, o deduciste que tiene Parkinson, ¿no? Ya, que tiene, eso se escribirá igual, así con K. Lo vamos a poner así, no sé si se escribe así, ¿no? Que tiene, a ver, si me dice cómo se escribe. Con mayor, ya, bueno. Una abuela que tiene Parkinson, se caen las cosas. ¿Y qué pasa con eso después? La familia se enoja y la deja como a un lado, la hace a un lado así para que Exacto, no le rompan los platos, los vasos, no sé. exacto. La familia se enoja y la aparta y la familia se enoja y la aparta en una mesa, ¿no es cierto? En una mesa en el rincón. El rincón ahí dice en el rincón. Ahí sabemos, como una abuela que tiene, o una abuela, podrían decir también, una abuela que la postergan, que la sacan, que así para que no moleste, si molesta
dejamos, ¿no es cierto?, la marginamos, la sacamos para un lado. Rastrea en el texto la información por la que se te pregunta. Intenta responder la pregunta con tus propias palabras en el siguiente espacio. ¿Cómo dirían ustedes de otra manera esta respuesta, chiquillos? ¿Por qué la anciana vivía en la casa de su hijo? Conozco, su marido había muerto. ¿Cómo podríamos decirlo de otra manera? O esta pregunta, no, mejor esta. Veamos. ¿De qué trata? Escribe tu respuesta en el espacio asignado. Rastrea en el texto la información por la que se te pregunta y subráyala, encierra en un círculo. Espera, aquí vamos a subrayar lo que, no, que se le caían las cosas. Espera. Aquí dijimos, mira, se le enturbiaba y a veces durante las comidas las manos le temblaban tanto. Mira, aquí el donde el Víctor me dijo que se le caían los elementos de la cuchara y la sopa de tazón que tenía el Parkinson. Ahí lo vemos. Ellos se molestaban, ¿no es cierto? Se molestaban en la comida de un día. Terminar con la situación. Ellos, vamos a poner aquí, no tanto porque si no. Y lo que hicieron, le instalaron, ¿no es cierto?, una mesita aparte y la hacían comer allí. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la información textual que nos dice, espérate, eso, que nos dice cuál es el conflicto y cuál es la situación por la que la anciana, ¿no es cierto?, le hacen una mesa aparte. Entonces, con tus propias palabras, lo mismo que dijimos acá, ¿no es cierto? Rastrea en el texto la información por la que se te pregunta y subraya o encierra en un círculo, ¿no es cierto? ¿Quién me lo puede decir de otra forma? Que no me lo diga igual que el Víctor. ¿De qué trata la historia? Que la apartaron porque rompía cosas. Ya. Se trata de una abuela, de una anciana que la apartaron, botaba la comida. Ahí lo tenemos de dos maneras, la misma situación, y siempre hay formas de decirlo, chiquillos. Por eso uno les dice, no es necesario copiar. En algunos, aquí está la información textual, porque nosotros nos fuimos al texto y encontramos clarito lo que le pasaba a la anciana. No había mucho, pero lo podemos poner con nuestras propias palabras. Entonces, porque la anciana lo habíamos puesto acá. La misma pregunta y la misma respuesta. Entonces, chiquillos, ¿qué construyó la niña con los bloques? Vamos a devolvernos para que leamos y nos acordemos. Ustedes lo tienen ahí. Miren. La niña de la casa jugaba en el suelo con sus bloques de madera y parecía muy entusiasmada en una construcción. El padre se acercó y le preguntó, ¿qué construía? Estoy construyendo una mesita, mira qué dice, estoy construyendo una mesita para la mamá y para ti. Para la mamá y para ti. Ahí dice. Entonces, chiquillos, ¿cuál es la alternativa correcta? Acá. ¿Cuál es la alternativa? La C, una mesa para sus padres. Exacto, muy bien. Porque está. Ya. Tenemos, espérate, vamos a la roja. Ahí tenemos. La 2. ¿Qué hacía enojar? A ver si se acuerdan acá. También lo podemos buscar. ¿Qué hacía enojar al hijo de la anciana? La letra A, que viviera con ellos en su casa. Letra B, que no respetaba las normas de la casa. Letra C, que se sentara a la comida con la familia. O letra D, que se le diera vuelta a la comida. Ustedes ya la saben, pues. ¿Cuál es? La última. Eso, muy bien, porque lo leímos. En general, esta habilidad, chiquillo, cuando ustedes la resuelven en las pruebas estandarizadas, es la que mejor les va. ¿No? ¿Qué reacción tuvieron los padres cuando escucharon
los planes de su futura hija. ¿Qué crees que aquí tenemos yo lo que pensaron? Cuando vieron que la hija, miren, cuando vieron que la hija hizo una mesita con los bloques, ¿ya? Cuando decía, así no me molestaré cuando ustedes también se les caiga la comida. Entonces, los padres la miraron sorprendidos un instante y de pronto rompieron a llorar. Esa noche devolvieron a la anciana a su sitio, dice, su sitio en la mesa grande. Desde ese día ella comió con el resto de la familia y su hijo y su nuera dejaron de enojarse cuando se le caía algo de cuando en cuando. Entonces, chiquitos, a ver, ¿qué reacción tuvieron los padres cuando escucharon a su hija? Que dijo, esta mesita es para ustedes cuando sean adultos y no me enojen, ¿no es cierto? ¿Qué creen? ¿Qué reacción tuvieron ellos? Ahí lo dice. Cambiaron su pensamiento con de la Cambiaron abuela. Sí. con la abuela, muy bien. Pero hicieron algo hicieron al tiro. Que pusieron la abuelita en la mesa nuevamente. Sí, pero... Se pusieron a llorar. Eso, exacto. Espérate, vamos escribiendo todo. Los padres, vamos a poner las dos cosas. Los padres se pusieron a llorar. A apoyar y cambiaron, ¿no es cierto? Forma de pensar. Ya que instalaron nuevamente a la abuelita, como me dijo, a la abuelita en la mesa del comedor para que comiera con todos. En la mesa para que comieran todos juntos, ¿no es cierto? Para que se entienda. Todos juntos. ¿Qué creen, además, chiquillos, que se les tiene que haber pasado por la cabeza a esos papás? ¿Qué se imaginan? El sentimiento de estar solo, como sentía la abuela. Ya. Ellos se pusieron en lugar de la abuela, ¿no es cierto? De la abuela, y sintieron lo que pasó, ¿no es cierto? También hay algo obvio, pues, también todos suponemos que vamos a llegar a viejos, pues. Tal vez algunos no lleguemos a viejos por distintas cosas, pero es muy probable que todos nosotros aquí, los que estamos acá, lleguemos a viejos y a ninguno de nosotros nos va a gustar que nos aparten como si fuéramos, ¿no es cierto?, tuviéramos una enfermedad grave, no sé, nada de eso. ¿No es cierto? Es una situación que es que hoy día está en nuestra sociedad. Como les dije, el otro día incluso veía un programa de estos que dan de informe especial, donde llamaban a personas de sobre 70 años a que participaran en un conjunto musical. Y llegaron muchas personas. Y de verdad las personas que estaban ahí seleccionando a las personas no sabían a quién dejar afuera, y tenían que dejar solo a 20. Y de esos que fueron como 400, fíjense, fueron como 400, y cuál de todas ellas tenía mayor habilidades, pues tenía muy buen oído todavía, sabían tocar instrumentos muy bien, que incluso les superaban a los mismos profes que estaban ahí, entonces podían sacar mucho provecho de los abuelos, y finalmente hicieron una orquesta y pudieron armar una presentación. Ya uno muy rápido. Muchas veces, no sé si han escuchado, que después
de los 50 a mucha gente le cuesta encontrar trabajo. Y hoy día cuando tenemos tanta gente sobre 50 años que ya se le quite esa posibilidad de trabajar porque de 50 años pueden tener una familia y todavía están aptos, ¿no es cierto? Todavía están aptos, todavía tienen conocimiento y pueden hacerlo, pero ya la persona que tiene 50 y pierde el trabajo es de verdad devastador porque sabe lo difícil que es encontrar, porque en todas partes quieren a gente como ustedes, quieren a gente joven ahí, que no tenga, pero incluso he escuchado a, a empleadores que dicen que, por ejemplo, para las cajas de un supermercado o de otro tipo de actividad, prefieren a gente adulta porque son más responsables, llegan siempre a la hora, etcétera. No sé, tenemos que de alguna manera tolerarnos y empatizar entre todos, tolerarnos y saber que todos somos importantes. Consejo de escritura. Como estas preguntas son de extracción de información explícita, queda más clara tu redacción, porque podríamos haber copiado, pero lo pusimos, ¿no es cierto? Si retomas parte de ella al responder, de este modo quedará más completa y comprensible. Por ejemplo, la pregunta 3 podrías comenzar, ¿los padres reaccionaron? ¿Cómo le pusimos nosotros? Los padres se pusieron, ya. Podrían poner los padres reaccionaron, pero también pusimos los padres. Hay que empezar siempre nosotros, en general en el español nosotros ponemos sujeto predicado, ¿ya? Es decir, nombramos al sujeto, los padres, los hijos, los amigos, los abuelos, los ancianos, ya, nombramos al sujeto, y así no solamente ponemos el predicado como lo hacen en inglés, nosotros ponemos el sujeto, y de esa manera misma tienen que ustedes ponerle cuando hacen sus textos escritos. Y finalmente, chiquillos, ¿qué significa extraer información explícita? ¿Qué significa que hay que localizar información explícita? Información que está como por encimita, ¿o no? Ya, es la información está por encima del, ¿cómo le podríamos decir? Que está, vamos a ponerlo con otra palabra, yo te voy a ayudar para decirlo otra palabra, que está, espérate, en forma, lo mismo que dijiste tú, Joaquín, que está en forma explícita, es que está de afuera, ¿no es cierto? En el texto. Entonces, ¿cómo la podemos ubicar, chiquillos? Hay que usar la memoria. ¿Buscamos esa información? Con la pura memoria. Leyendo, ¿no? ¿Ah? Leyendo. Exacto. Para encontrar esa información, porque uno lee el texto y después lee las preguntas, ¿no es cierto? Hay algunos que leen las preguntas primero, pero no, yo aconsejo que lean el texto, porque para que se hagan una idea general de lo que está pasando. Para encontrar esa información, hay que devolverse al texto y marcar la respuesta y marcar la información que se busca. La información que se busca. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con alguna de las preguntas que revisamos hoy día? ¿O de la habilidad que recién vimos que la habíamos visto antes? A ver, repasemos. Ya teníamos, esto era súper simple, encontrábamos, vimos con esto de la habilidad, acumulamos un contenido que es sobre los personajes, un elemento de la narración.
y allí distinguimos los personajes principales, los secundarios, los antagonistas y los incidentales. En eso lo aplicamos en este afiche o en el video que les mostré yo del tráiler de Iron Man del 2008. Yo vi incluso una película donde se moría el Iron Man, no acuerdo, donde se moría el Iron Man. Y ahí ustedes lo destacaran, ahí teníamos que el principal que aparece en todos lados, el Iron Man, con el antagonista que es el socio, el secundario la novia o el amigo. Después leíamos este cuento que se llama La mesa de la abuela, del recurso docente, donde había una abuela que tenía enfermedades y que se le caía la comida en la mesa. Entonces la familia se enojó y le hizo una mesa aparte. Pero la hija después le pudo llamar la atención cuando construyó una como con unos, ¿cómo se llaman? Como unos Legos, me imagino yo, ¿no es cierto? Los Legos, que eran como con unos Legos, le hizo una mesita que se suponía que era para cuando ellos fueran también viejos. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, la pregunta, su marido había muerto, la habíamos encontrado en la primera oración. Solamente, ¿por qué la anciana vivía en la casa de su hijo? Porque érase una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola, ¿no es cierto? Así que vivía con su hijo. Lo dice su nuera y su nieta. Lo dice en el principio. Hay que, en la presentación de la historia, y hay que solo devolverse, chiquillos. Entonces, con la estrategia, la mesa y la abuela responde. ¿De qué trata? De una abuela que tiene Parkinson, se le caen las cosas, ¿no es cierto? La familia se enoja y la aparta en una mesa en el rincón, y la aparta en una mesa en el rincón. Rastreamos en el texto la información, que eso lo ubicábamos acá, ¿no es cierto? Una mesita aparte, y aquí lo habíamos rastreado, lo podríamos incluso, si se quisiera, la podríamos poner, espérate, toda esta parte, mira. Aquí, todo esto, si ustedes quieren, porque tiene mayor copiar, tiene mayor argumento, mayor contundencia, que pongamos la respuesta donde la rastreamos. Espérate, ¿dónde está? Aquí la podríamos anotar. Espérate, no, acá. Y aquí tenemos la información textual para que la profesora, ponte tú, sea yo, sea cualquier otra, sepa que usted la sacó de allí, la sacó de ahí y no está inventando nada. Se tiene absolutamente la evidencia de dónde está la respuesta. Y ahí estamos las alternativas, chiquillos. También tenemos ahí la alternativa y la escritura, si solamente nos dijeron como una manera de comenzar a escribir un texto. Y lo que aprendieron ustedes sobre, ¿no es cierto?, sobre la información esta, que hay que localizarla, mirarla, devolverse siempre al texto para ver allí dónde está. Y fijarse muy bien de la pregunta, la pregunta que nos está dando. ¿Se acuerdan cuando veíamos los gráficos en ese texto discontinuo? Ahí hay que, también hay información explícita, pero hay que saber si te pregunta por el más, por el menos, por el cuánto, no sé, el número, hay que fijarse bien. Entonces hay que seguir siempre con esta misma estrategia, que es de subrayar qué se nos pregunta. ¿Ninguna duda, chiquillos? ¿Clarito? Ahora hay 13, ¿no ves? Voy a quedar con 13 presentes, no sé quiénes estaban adelante. Voy a pasar la lista, voy a dejar de grabar.